Leí una cosa muy curiosa, es el uso del pulgar. Sí. ¿Hasta qué punto? Bueno, el pulgar la verdad es que es un rasgo evolutivo importantísimo. El hecho de que el pulgar se pueda unir a los demás dedos nos permite hacer dos cosas. Un agarre de fuerza como el que haríamos al empuñar un hacha o un bate y un agarre de precisión como el que hacemos al escribir con un bolígrafo o usar un bisturí. De hecho, todos los primates después del Eoceno tenemos el dedo pulgar oponible, excepto el colobo, el mono colobo que apenas tiene pulgar, y colobo significa mutilado en la lengua local, precisamente por eso, ¿no? Pero no todos lo podemos usar igual. El rasgo del pulgar oponible se fijó hace 45 millones de años. O sea, todos los primates tienen el pulgar oponible. Pero la capacidad de utilizarlo de una manera, digamos, fina, no solamente depende de tener el pulgar oponible, sino del tamaño de las dos falanges del pulgar respecto a los demás dedos. Y en ese sentido, nosotros tenemos una capacidad de precisión en el uso del pulgar que no tienen ni siquiera los chimpancés. Es decir, los chimpancés pueden hacer agarre de fuerza y probablemente han visto ustedes alguna película de un chimpancé que pone una pajita dentro de un termitero y saca termitas y se las come empuñándola con los dedos, pero no tienen la capacidad necesaria para, bueno, no lo harían en ningún caso, pero para poder escribir que tenemos nosotros. Los neandertales aparecieron aproximadamente hace unos 500.000 años. La separación del linaje de un neandertal y humano hace unos 500.000 años, que es muy poco, y se extinguieron hace 30.000. Son ramas tan cercanas que entre los neandertales y los humanos modernos hubo hibridación. Es decir, tuvieron algunos contactos sexuales que dieron lugar a hijos fértiles, con lo cual el 4% de máximo y probablemente un 1,5% de tope en los europeos de nuestro genoma procede de los neandertales. Pues bien, los neandertales tenían las proporciones del pulgar ligeramente diferentes a las nuestras, con lo cual es probable que manejaran de una manera distinta las herramientas, pero eran capaces de construir objetos estéticos como cuentas para un collar, e incluso se han descubierto huesos, tibias de pájaros con agujeros puestos a la distancia en la que nuestras flautas producen armónicos en yacimientos de neandertales. Nuevamente es una especulación, tocaban la flauta o te hacían música o no, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que hay esas flautas con esos agujeros construidos. Es probable que el proceso que lleva a lo que nosotros conocemos como más humano de todo, que es los juicios morales, los juicios estéticos y el lenguaje hablado, los neandertales tuvieran capacidad para hacer todo eso, pero probablemente de otra forma. Bueno, decías hace un momento, nos decías ahí que has hecho así, que tú sabes la cantidad de complejos movimientos cerebrales, por decirlo así, que ha hecho mi cerebro solamente para hacer esto, para tamborilear. Sí, porque no para mover se conoce, la publicó Fred Spoor, la red cerebral que se activa al hacer un tamborileo. Es verdaderamente impresionante lo que hace el cerebro para poder hacer algo tan simple. Pues imagínense para apreciar la belleza de un cuadro, ¿no? Sin embargo, afortunadamente, las maquinarias existentes hoy en día, fundamentalmente la resonancia magnética y la magnetoencefalografía, nos permiten detectar redes cerebrales en un tiempo sorprendentemente pequeño. Con magnetoencefalografía tomamos un registro de red cerebral cada milésima de segundo. No contamos con medios computacionales suficientes como para dividir milésima por milésima, pero sí que somos capaces de precisar lo que pasa cada 100 milisegundos. Entonces, en el cerebro, si a cualquiera de nosotros se nos pregunta ese cuadro de allí nos gusta o no nos gusta, lo que tarda nuestro cerebro en hacer este juicio es 1,5 segundos. Es decir,
al cabo de 1 segundo y medio ya nos desentendemos del asunto, salvo que nos interese apreciar la calidad de la escritura, los colores, detalles, ¿no? El juicio ya lo hemos tomado. Pues bien, en este 1 segundo y medio las redes cerebrales van moviéndose seguro cada 500 milisegundos y probablemente más deprisa que en 500 milisegundos. 500 milisegundos es lo menos que se ha podido apreciar, es decir, sabemos lo que sucede cada 500 milisegundos, todavía no sabemos lo que sucede si cortamos el tiempo en rodajas de 100 milisegundos, que es lo que intentamos hacer en estos momentos. Hemos pasado un rato ahí en esa esquina, en el córner, maravilloso, ¿no? Oyendo lo que nos contabas del fútbol de Messi. Lo que nos contabas tú, todo está en el cerebro. Es verdaderamente difícil entenderlo, pero Claro. tenemos que ser conscientes de que nosotros creemos que aquí hay un micrófono, aquí hay un vaso y aquí hay una mano. En realidad no es así. Lo único que tenemos es la construcción de nuestro cerebro, del micrófono, del vaso y de la mano. Si nuestro cerebro lo construyera de otra manera, creeríamos que la realidad es de otra forma. Y el mejor ejemplo para convencer a cualquiera es el de los miembros fantasmas. Una persona a la que le han cortado una mano y sin embargo él continúa sintiendo la mano como si existiese. Es completamente imposible discernir la diferencia entre la mano que existe y la mano que no existe porque para su cerebro existen las dos. Decía Samuel Taylor Coleridge que se nace platónico o aristotélico. O sea que o todo está aquí o todo está ahí. Entonces, ¿tenía razón Platón? ¿Está todo aquí? Digamos que sí, pero no del todo. Porque si recuerdas la idea platónica original, no era la de que todo estaba en el cerebro, sino que estaba en el mundo de las ideas, que es otra cosa diferente. A Platón le hubiera parecido escandaloso reducir el mundo de las ideas al cerebro. En cambio, Aristóteles lo hubiera reducido estupendamente bien. Aristóteles fue el primer gran científico de la biología que existió y, de hecho, el sistema de clasificación por medio de género y especie, quien lo inventó no fue Linneo, fue Aristóteles. Lo que pasa es que no dio, digamos, el paso adelante como para convencer a los demás, y Linneo sí que convenció a los demás. Esa es la diferencia esencial. En realidad, todo está en el cerebro, que duda cabe, y esto Kant nos lo explicó suficientemente bien. Nosotros somos el resultado del análisis del mundo a través de nuestros procesos cerebrales, metidos dentro de dos categorías a priori que existen antes que nosotros, que son el espacio y el tiempo. Por eso es por lo que resulta imposible intentar hablar desde la religión y la ciencia, porque se refieren a cosas que tienen poco que ver unas con las otras. En términos científicos es completamente imposible decidir nada relativa a un dogma de fe, porque hay que salirse del espacio y del tiempo. Y la ciencia funciona dentro del espacio y dentro del tiempo. Nosotros tenemos un amigo, nuestro santo patrón, Petín Bello, que cuando estaba ya cerca de sus últimos días, me dijo una vez, muy serio, y la cuestión lo merecía: tenemos un momento en el que el hombre, lo decía con muchísima tristeza, pierde la capacidad para enamorarse. Y añadía, igual de serio y convencido, a los 97 años hay fecha de caducidad, se desgasta el cerebro y por lo tanto se desgasta la capacidad de amar. Hay un momento en el que ya no te puedes enamorar. Hubo Tira para casa, Petor, tira para casa. Hubo una... Está amortizado. Hubo una época en la que era dogma de fe el del deterioro cerebral creciente, de tal manera que, bueno, pues prácticamente uno, más allá de los 22 años, no podía crear un teorema matemático que mereciera la pena ni escribir una novela en serio, ¿verdad? Supongo que la vida lo que nos hace es quitarnos, pero también nos pone.
El problema básico de cualquier resultado mental, que hoy en día, en términos científicos, todo lo mental es una función cerebral, es decir, un estado mental es el resultado de una conexión de redes neuronales. Bueno, pues todo estado mental es el resultado de una actividad cerebral, y la actividad cerebral es el resultado, a su vez, de lo que ha sucedido desde el momento de la concepción hasta el momento en el que estamos hablando, 97 años. En el momento de la concepción, el 100% de lo que es tu patrimonio es genético. Se acaba de unir el espermatozoide de tu padre al óvulo de tu madre, y es pura genética. En ese mismo momento empezamos a ir más allá de la genética, porque empiezan los procesos epigenéticos, pero también comienza la división de esta célula primordial, cada vez en más cantidad de células, la diferenciación de los órganos, el crecimiento del feto, y todo esto todavía dentro del vientre de la madre, hasta que el niño nace. Para que nazca un ser humano hay que resolver un problema de ingeniería, permítanmelo decir con una palabra que utilizaría mi padre, jodido, que es el siguiente. La bipedia impone una forma de las caderas que estrecha el canal de parto, de tal manera que cuando el primer ardipiteco se puso de pie, empezó una historia evolutiva que convertía el parto en más difícil que para un chimpancé equivalente que va a 4 patas. Hasta hace cerca de 2,5 millones no hay problema, porque los cráneos eran muy pequeños, pero con 2,5 millones de años empieza un proceso de crecimiento cerebral y llega al ser humano. Los seres humanos y los neandertales somos, de todos los homininos, de toda la rama de los humanos, los que tenemos el cerebro más grande. ¿Cómo pueden hacer con un canal de parto tan pequeño un nuevo ser que tiene un cerebro tan grande? ¿Cómo pueden hacer? Solamente hay una respuesta: inmaduro. Es decir, se nace con los huesos del cráneo lo suficientemente blandos como para que se puedan adaptar al canal del parto, dándose la media vuelta para poder acoplarse a él, y con el cerebro a un 25% de lo que será el cerebro adulto, siendo así que para un chimpancé pues es cerca del 45%. Eso quiere decir que cuando un niño recién nacido humano sale de la madre, es completamente desvalido. Moriría ahí mismo si no se ocupara alguien de él. ¿Y quién se ocupa? La madre, evidentemente, pero además una familia. Y esa familia habla, y el niño oye. De hecho, ya oía cuando estaba dentro del cuerpo de su madre, pero más todavía cuando está fuera. El proceso de 2 años implica los 2 primeros años de vida, el completar el cerebro de una manera importante. Al cabo de 2 años el cerebro ha madurado bastante, dentro de un ambiente cultural y social determinado, de tal manera que quienes nacen en una familia que hablan en castellano, el niño hablará en castellano, aunque sus padres fueran japoneses y lo hubiéramos traído recién nacido a España. En ese proceso de maduración, la lengua que oye el niño es crucial. Si no oye un lenguaje, su cerebro no se va a desarrollar. Siendo así, ¿qué es más importante, la genética o el medio ambiente? Los dos. No hay posibilidad de separar. Lo que era el 100% genética en el momento de la concepción pasa a ser, a lo largo del proceso de embarazo, pero sobre todo después del nacimiento, algo completamente complejo en el que los elementos culturales, sociales y biológicos, genéticos, se entrecruzan.
La pregunta es, ¿cuándo acaba este proceso? Según vuestro amigo, a los 97 años. Pero él aguantó hasta los 103. Sí, sí, pero ojalá tenga razón, ¿no? Por desgracia, yo creo que hay gente que pierde la capacidad de enamorarse aproximadamente a los 9 años. Igual antes.